En todos los videos anteriores hemos concluido la teoría necesaria ya para resolver los ejercicios que involucran ya sea encontrar la inversa de alguna función, sin importar qué tipo de función de las que hemos visto involucre, y también así como encontrar su dominio. En este primer video vamos a dedicarnos a resolver ejemplos de inversas de funciones que involucren, por ejemplo, logaritmos o exponenciales. En el primer ejemplo nos pide encontrar la inversa de la función y igual al logaritmo natural de x más 3. Entonces vamos a hacerlo con los 4 pasos que nosotros conocemos. Los primeros 3 pasos, recuerden, es para obtener la inversa y el cuarto paso es simplemente para corroborar nuestra respuesta. Entonces, paso número 1 era igualar la regla de correspondencia con y. Si tú observas en este ejercicio, ya nos dan la regla de correspondencia igualada con y, así que nos está ahorrando el primer paso. Ya tenemos y es igual al logaritmo natural de x más 3. Ahora, segundo paso, tienes que despejar a x en términos de y. Si tú observas, ya no es ningún problema para ti despejar a x, puesto que ya conocemos la inversa del logaritmo natural. Si tú observas, la x está atrapada en un logaritmo natural. Por lo tanto, para poder liberar a la x, tenemos que aplicar una exponencial de base e en ambos lados de esta ecuación. Quedaría e a la y es igual a e a la logaritmo natural de x más 3. Recuerda que te había mencionado que la inversa del logaritmo natural es la exponencial de base e. Por lo tanto, si tú le aplicas a un logaritmo natural una exponencial de base e, esta se cancela. Y la aplicamos también del otro lado para que no altere lo que hagas de un lado, lo haces también del otro lado. Entonces, esto va a quedar como e a la y es igual, e con logaritmo se cancela y quedaría nada más x más 3. Entonces, seguimos despejando a x y x es igual a e a la y menos 3. Esto es el despeje de x. Y yo te mencionaba que lo que quedó aquí en el lado derecho es f asterisco de y. Así lo llamamos en el video de las inversas. Paso 3, ¿cuál era? Si f asterisco de y es lo que está igualado con x, que en este caso es e a la y menos 3, en el paso 3 simplemente intercambiábamos a la letra y por la letra x, que es la variable que está manejando originalmente nuestra función. Por eso decimos que f asterisco de x es igual a e a la x menos 3. Esta ya es la función inversa del logaritmo natural de x más 3. Su inversa, que recuerden la denotamos con un asterisco, es e a la x menos 3. Recuerden que también si alguien de ustedes lo desea, lo puede poner con un menos 1. También indica inversa, no hay ningún problema. Solo que aquí estoy utilizando el asterisco para evitar que este se considere como un exponente. Ahora vamos a hacer la comprobación nada más mediante la composición. Recuerden que la comprobación es hacer f círculo, f asterisco de x, de esta forma. Entonces aquí nos va a quedar f evaluada en f asterisco de x. Entonces esto va a quedar como f evaluada en f asterisco. En este caso, ¿quién es f asterisco? E a la x menos 3. Recuerda esta notación. Lo único que te está diciendo es que quiere que el e a la x menos 3 sea sustituido en las x que posee f. Tu f, ¿quién es? Recuerda que es lo que está igualado con y, o sea, logaritmo natural de x más 3. Pones logaritmo natural, pero en lugar de la x vas a colocar el e a la x menos 3. Perdón, e a la x menos 3. Después de la x que sigue, más 3. Pones aquí más 3. Entonces, menos 3 más 3, 0, que va a quedar únicamente logaritmo natural de e a la x. Pero cuando un logaritmo natural es aplicado a una exponencial, sabemos que se cancelan entre ellas y únicamente queda el exponente de la base e, que sería x. Como así nos dio la función identidad, estamos bien. Ahora vamos a hacer la composición en el otro orden, f asterisco círculo f de x. Entonces aquí te va a quedar como f asterisco evaluada en f de x. En este caso f de x, recuerda que es logaritmo natural de x más 3. ¿Qué te está diciendo esto? Que quiere que el logaritmo natural de x más 3 lo sustituyas en las x que posea f asterisco. En este caso f asterisco posee como una única x esta que está en la exponencial de base e. Por eso esto va a quedar como e a la y en lugar de x será logaritmo natural de x más 3. Luego después del e a la x que sigue, un menos 3. Observa cómo en el exponente en lugar de la x coloqué el logaritmo tal cual nos los indica esta notación. Si tú recuerdas, e y logaritmo son inversas, por lo tanto, ¿qué es lo que va a quedar? El argumento del logaritmo, que es x más 3, y luego que sigue el menos 3. X más 3 menos 3, X. Como sale la función identidad, estamos bien. Lo que corrobora que efectivamente esta cantidad, la que está
aquí, esta que estoy marcando, es la inversa de esta función. Vamos a ver otro ejemplo más para ir complementando esto. Nos pide encontrar la inversa de esas dos funciones, bueno, de esas tres funciones que tenemos marcadas. Vamos a encontrarla. Vamos a empezar con el inciso A. Para el inciso A, recuerda que vamos a tomar el f de x en el paso 1 y lo vamos a igualar con la letra y, que es una letra de apoyo, y quedaría y es igual a la raíz de e a la x más 2. Ya que lo tenemos igualado con y, ahora en el segundo paso vamos a despejar a x en términos de y. Para despejar aquí a x, que también te pudieran decir resuelve la siguiente ecuación para x, es lo mismo, da a entender que despejes a x si te tocara un ejercicio como ese. Entonces aquí para despejar a x observo que la x está atrapada en una exponencial, pero a su vez la exponencial está atrapada en una raíz cuadrada. Como la función que está fuera o más al exterior es la raíz cuadrada, debes iniciar quitando primero esa función. Y para quitar esa función debemos elevar al cuadrado a ambos lados, porque esa es la inversa de la raíz. Entonces va a quedar aquí y cuadrada es igual a la raíz de e a la x más 2 al cuadrado. Lo que haces de un lado, lo haces del otro. Esto te va a quedar como y cuadrada es igual a raíz cuadrada al cuadrado, que te va a quedar únicamente e a la x más 2. De esta forma. Ahora el 2 lo voy a pasar al otro lado. Recuerda que antes de que tú quieras quitar la exponencial se debe quedar sola. No importa si está en el lado izquierdo o derecho de la igualdad, la exponencial que se quede sola para que la puedas quitar con un logaritmo natural. Fue lo que te expliqué en el video pasado. Entonces aquí al dejar sola la x, a la e a la x va a quedar e a la x igualado con y cuadrada menos 2, porque el 2 lo pasa a otro lado. Ya está mi exponencial sola, ya la puedo quitar para así liberar a la x. ¿Cómo quito la exponencial de base e? Con la función logaritmo natural. Entonces aquí va a quedar logaritmo natural de a la x es igual al logaritmo natural, en este caso de y cuadrada menos 2. Logaritmo natural con exponencial de base se cancelan, quedaría únicamente x es igual al logaritmo natural de y cuadrada menos 2. Bien, ahora paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Simplemente que tú identifiques quién es f asterisco de y. Recuerda que f asterisco de y es la cantidad que está en el lado derecho de esta igualdad, que en este caso es logaritmo natural de y cuadrada menos 2. Ese es f asterisco de y. Y en este mismo paso 3 simplemente vamos a intercambiar la letra y por la variable que estabas trabajando originalmente, que en este caso es x. Quedaría f asterisco de x es igual al logaritmo natural de x cuadrada menos 2, de esta forma. Entonces esta ya es nuestra función inversa. Solamente vamos ahora a realizar la composición para comprobar esto. Va a quedar f círculo f asterisco evaluada en x va a ser igual a f evaluada en f asterisco de x. Lo único que te está dando a entender es que vas a evaluar la función original en la función f asterisco, que es logaritmo natural de x cuadrada menos 2. Vas a sustituir el logaritmo natural de x cuadrada menos 2 en las x que posea f. La f original es esta que está aquí. Por lo tanto, esto queda como la raíz de e a la x, pero en lugar de poner x vas a poner logaritmo natural de x cuadrada menos 2. Continúas escribiendo lo demás que falta, que es un más 2. Lógicamente, e con logaritmo se cancelan y queda nada más la raíz de x cuadrada menos 2 más 2. Porque el logaritmo y la y se perdieron. Esto va a quedar como la raíz simplemente de x cuadrada, porque menos 2 más 2 es 0 y la raíz de x cuadrada es x. Y ahí lo tienes. Esa es tu composición. Entonces, como es la función de identidad, está bien. Ahora vamos a hacerlo en el otro orden. F asterisco compuesta con f. Entonces, simplemente vamos a evaluar a f asterisco en f de x, de esta manera. Entonces, esto va a ser igual a tener f asterisco evaluada en el valor que es f de x. F de x es la raíz de a la x más 2. Va a ser sustituida la raíz de a la x más 2 en las x que posea f asterisco. F asterisco posee aquí la x, entonces esto va a quedar como el logaritmo natural. Y en lugar de la x ponemos la raíz de e a la x más 2 al cuadrado. Y luego, ¿qué sigue? Un menos 2. Entonces, lógicamente, la raíz con el cuadrado se va. Y va a quedar nada más que esto es igual al logaritmo natural de e a la x más 2 menos 2. Más 2 menos 2 es 0, va a quedar únicamente el logaritmo natural de a la x y esto es igual a x. Función identidad, entonces estamos bien. Vamos ahora a realizar el inciso B. Para el inciso B,
El paso 1 es igual a la regla de correspondencia con y. Aquí ya no las están dando igualada, entonces va a quedar así. Y es igual al logaritmo natural de x más 3 sobre x menos 1. Hay que despejar entonces primero a x. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. En el paso 2, que es el despeje, vamos a quitar primero el logaritmo que tiene atrapada a este quebrado. El logaritmo está abarcando todo esto. Entonces, para quitar el logaritmo vamos a aplicar su inversa, que es la exponencial de base e. Y eso te va a quedar como e a la y es igual a e a la logaritmo natural de x más 3 sobre x menos 1. Esto lo que ocasiona es que nos quede simplemente como e a la y es igual a x más 3 sobre x menos 1. Eso es lo que está ocasionando esta parte. Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Para seguir mi despeje, el x menos 1 lo voy a pasar a multiplicar a e a la y. Y eso va a quedar como e a la y por x menos 1 es igual a x más 3. Después voy a multiplicar el e a la y por estos dos elementos. Y va a quedar e a la y por x menos e a la y. Todo esto igualado con x más 3. Si tú observas, el problema que tienes aquí para despejar a x es que tienes dos x, una x que acompaña a e a la y otra x que está aquí solita. Cuando te pase eso de que tienes más de una x elevada a la misma potencia, simplemente traslada todas las x al mismo lado de la igualdad. Es decir, te va a quedar e a la y por x menos x, todo esto es igual a e a la y más 3. Observa cómo este x lo trasladé al otro lado como menos x y este menos e a la y lo pasé que acompañara al 3, pero pasa como más e a la y. ¿De qué te sirve pasar la x o que todas las x estén del mismo lado? Lo que te sirve es que es un factor común. ¿Y el factor común quién es? Pues x. Si la factorizas por término común, tienes que x multiplica a e a la y menos 1. Observa cómo factoricé aquí a x. Esto es igual a e a la y más 3. Y entonces, ya simplemente que el e a la y menos 1 pasa a dividir y te va a quedar que x es igual a e a la y más 3 sobre e a la y menos 1 y ya está tu despeje, sin problemas. Paso 3, vamos a cambiar o identificar, quién es f asterisco de y. Recuerda que f asterisco de y es lo con lo que está igualado x, que en este caso sería e a la y más 3 sobre e a la y menos 1. Y después colocar quién es f asterisco de x. Recuerda, simplemente intercambiamos a la letra y por x, que es la variable que estamos trabajando. Y quedaría e a la x más 3 sobre e a la x menos 1. Esto que te acabo de marcar es la inversa de tu función ya. La inversa del logaritmo natural de x más 3 sobre x menos 1 es e a la x más 3 sobre e a la x menos 1. Esa es tu inversa. Vamos a realizar la composición como paso extra para comprobarla. Y te voy a anotar aquí quiénes las funciones. Son logaritmo natural. Te las voy a poner aquí. Era logaritmo natural de x más 3 sobre... Era x más 3 sobre x más 1, me parece. Vamos a ver rápidamente. X más 3 sobre x menos 1, aquí es menos 1. Y la inversa habíamos dicho que era f asterisco de x. Y esta era igual, me veo la otra página, aquí está e a la x más 3 sobre e a la x menos 1. E a la x más 3 sobre e a la x menos 1. Esa es mi inversa. Bueno, vamos a realizar la composición en esta página porque en la otra pues ya no me alcanzó. Entonces ponemos aquí paso 4, composición de quién con quién, f con f asterisco de x. Esta es la primera composición que yo voy a realizar. Recuerda que te pide evaluar simplemente a f en f asterisco de x. Tu f asterisco de x, ¿quién es? Es e a la x más 3 sobre e a la x menos 1. Esa es tu f asterisco. Entonces, en tu f, recuerda que tu f es lo que está igualado con x, con y. Vas a colocar logaritmo natural, pero en lugar de la x, ¿qué vas a poner? E a la x más 3. Vamos a poner aquí e a la x más 3 sobre e a la x menos 1. Después de esta x que sigue un más 3. Y todo esto entre quién va dividido, ponemos aquí una línea, entre x menos 1. ¿Quién es x? Es toda esta expresión. La colocas e a la x más 3 sobre e a la x menos 1. Y luego que sigue un menos 1. Esto es todo lo que queda como el argumento del logaritmo después de intercambiar a la x por la inversa, que es e a la x más 3 sobre e a la x menos 1.
Bueno, pues entonces vamos a ver que salga realmente la función de identidad de esta composición. Para hacerlo, cuando tú te topes con quebrados de esta forma, te recomiendo que hagas ya sea la resta o la suma. Simplemente tomando en cuenta que un entero siempre su denominador va a ser un 1. Y entonces vas a realizar la suma. ¿Cómo realizas una suma? Mediante un producto cruzado. Este multiplica este multiplica este y los de abajo se multiplican, como si fuera una carita. Al hacer eso me va a quedar en la parte superior 1 por e a la x menos 1 queda e a la x menos 1. Esa va a ser el nuevo denominador. Y arriba va a quedar 1 por e a la x más 3, quedaría e a la x más 3. Y luego el otro producto, e a la x menos 1 por este 3 sería 3 por e a la x, 3e a la x, pones aquí más 3e a la x. 3 por este menos 1, menos 3. Eso es lo que queda de hacer el producto cruzado en la parte del numerador. Ahora vamos a hacer el producto cruzado en la parte de abajo. Si tú observas, en el denominador va a quedar e a la x menos 1 por 1, va a quedar e a la x menos 1. Y luego sería 1 por este e a la x más 3, e a la x más 3. E a la x menos 1 por menos 1 por e a la x menos e a la x. Menos 1 por menos 1, más 1. Ahora vamos a simplificar y esto va a quedar como el logaritmo natural de 3 menos 3, 0. E a la x más 3 veces e a la x, 4 veces e a la x, entre e a la x menos 1, sobre. Aquí sería e a la x menos e a la x, 0. 3 más 1, 4. 4 sobre e a la x menos 1, de esta forma. Entonces, esto es igual todavía que el logaritmo natural. Aquí voy a aplicar medios por medios, extremos por extremos. Los extremos, recuerda que al multiplicar se van arriba. Sería 4e a la x por e a la x menos 1, quedaría 4e a la x por e a la x menos 1. Sobre 4 por esta cantidad sería 4e a la x menos 1. Entonces, e a la x menos 1 entre e a la x menos 1 es la unidad. Y 4 entre este 4 también es la unidad. ¿Qué te queda únicamente? Logaritmo natural de e a la x. Y logaritmo natural de e a la x, que es x. Y ahí está. Ya está la composición. Para que tú practiques, te voy a pedir ahora que hagas la composición al revés. F asterisco, círculo F. Debe salirte también una identidad como aquí. Es para que tú vayas practicando esto. Debe salirte la X. Vamos entonces ahora a realizar el otro ejemplo faltante. Recuerda, aquí te falta que tú completes este paso 4 realizando esta composición. Yo ya te di la muestra de cómo puedes realizarla. En el ejercicio que estamos resolviendo, el último inciso es la inversa de a la x sobre 1 más 2 veces e a la x. Vamos a ver cómo quedaría eso. Sería y igual, la función era e a la x sobre 1 más 2e a la x, me parece. Verificamos rápido nada más para que haga la que es la correcta. Ajá, el inciso C es sacar la inversa de a la x sobre 1 más 2 veces e a la x. Ahí está. Vamos a sacar su inversa. Ese ya fue el paso 1. Si te das cuenta, el paso 1 siempre es igualar con y. Paso 2, despejar a x en términos de y. Si te das cuenta, otra vez pasa el problema del ejercicio anterior. Tienes a tu disposición dos letras x para poder sacar esta inversa. Entonces, ¿cómo le vas a hacer aquí? Vamos a hacer lo mismo de hace rato. El denominador que pase a multiplicar al otro lado. Es decir, y va a ser multiplicada por 1 más 2 veces e a la x, para que así del lado derecho únicamente me quede e a la x. Ahora el y que multiplica estos dos términos. Y por 1 va a quedar y por esta otra cantidad sería 2y e a la x. Y luego aquí e a la x. Al igual que como te lo dije en la vez pasada, si tú tienes más de una letra x, como aquí es el caso, que las letras x queden en un solo lado de esta igualdad para que la puedas despejar. Es decir, voy a dejar a 2y e a la x menos e a la x de un lado, o sea, esta x la pasé al otro lado, y este y lo voy a pasar al otro lado como menos y. Si tú observas ahora, lo que logramos es que del lado izquierdo la función que tiene a la x atrapada ya figura como un factor común. Y entonces tú la puedes factorizar. Si la factorizas, te va a quedar como e a la x por 2y menos 1. Todo esto igual a menos y. De esta manera. Y entonces, pues que el 2y menos 1 pase a dividir. Y te va a quedar e a la x es igual a menos y sobre 2y menos 1. Y ahí está. Casi lo tenemos, ya casi. ¿Qué nos hace falta? Quitarle a la x esa exponencial de base e que me estorba. ¿Cómo quitamos esta e? Con un logaritmo natural. Al aplicar logaritmo natural te va a quedar logaritmo natural de e a la x es igual a logaritmo natural y se va a ser aplicado a todo el lado derecho, que es menos y sobre 2y menos 1. Por lo general se tiende a encerrar entre paréntesis lo que está afectando el logaritmo natural.
Del lado izquierdo, logaritmo natural con exponencial de base se cancelan y quedaría únicamente x. X es igual al logaritmo natural de menos y sobre 2y menos 1. Ya está. Paso 3. Identificas que f asterisco de y es la cantidad con la que está igualada x, es decir, logaritmo natural de menos y sobre 2y menos 1. Y en este mismo paso intercambiamos a la letra y por x. Y sería f asterisco de x es igual al logaritmo natural de menos x sobre 2x menos 1. Ahí está. Esta ya es tu inversa de esta función. La inversa de la función e a la x sobre 1 más 2 veces e a la x es logaritmo natural de menos x sobre 2x menos 1. Bueno, paso 4 y último, vamos a hacer la composición. Te voy a hacer nada más una parte y tú realizas la otra de práctica. Vamos a hacer f, círculo, f asterisco de x. Este es el paso 4. Recuerda que esto te dice, vas a evaluar a la función f en f asterisco de x. De esta forma. Entonces, ¿quién es tu f asterisco? Es todo esto, es logaritmo natural de menos x sobre 2x menos 1. ¿Qué te está pidiendo que hagas? Que toda esta expresión de logaritmo lo sustituyas en las x que tiene tu f. Tu f, recuerda que es lo que está igualado con y. Así que esto va a quedar como e a la, y en lugar de x, ¿qué vas a poner? Logaritmo natural de menos x sobre 2x menos 1. Sobre 1 más 2 veces e a la x. 1 más 2 veces e, pero en lugar de x vas a poner logaritmo natural de menos x sobre 2x menos 1. De esta forma. Bueno, a simplificar, como aquí hay un logaritmo afectado por una e, se cancelan. ¿Qué queda nada más? El argumento de logaritmo, o sea, menos x sobre 2x menos 1. Sobre, en la parte de abajo, ¿qué pasa? 1 más 2 veces e con logaritmo. Pero el logaritmo y e se cancelan, que queda únicamente menos x sobre 2x menos 1. ¿A qué va a ser igual esto? A menos x sobre 2x menos 1 sobre 1, 2 por menos x, menos 2x sobre 2x menos 1. Te recomiendo que aquí abajo hagas el producto cruzado, es decir, este por este y este elemento. Y te va a quedar menos x sobre 2x menos 1 sobre, en esta parte sería 2x menos 1 por este 1, 2x menos 1, y en la parte superior 2x menos 1 por este 1, 2x menos 1, y luego 1 por menos 2x, menos 2x. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, que arriba va a quedar menos x sobre 2x menos 1, y en la parte de abajo 2x menos 2x 0, que va a quedar únicamente menos 1, sobre 2x menos 1. Otra vez, si tú intuyes, es un medios, extremos, extremos. Recuerda que los extremos se multiplican y quedan arriba. El extremo es menos x y el otro extremo es 2x menos 1. Sobre los medios sería menos 1 que multiplica 2x menos 1. 2x menos 1 entre 2x menos 1 es la unidad y va a quedar menos x entre menos 1. Menos x entre menos 1, x positivo. Y ahí está, nos dio la función identidad, estamos bien. ¿Qué vas a hacer tú entonces como una práctica? Haz la otra composición. ¿Cuál es la otra composición? F asterisco, círculo F. Y te tiene que salir exactamente lo que me salió a mí, una X. Y bueno, con este ejemplo finalizamos este video. En el siguiente vamos a resolver o encontrar dominios de funciones.